La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 10. Israel. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi corazón a Dios sobre Israel es para salvación. Israel, como nación, no fue salvo, a pesar de su historia. ¡Qué acusación! Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Debiera leerse, para Dios. Tenían un celo que tenía que ver con Dios como objeto de ello. Mas no conforme a ciencia. Corresponde al tipo correcto del pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios. Representa la historia no solo de Israel, de la antigüedad, sino también la de casi todo el mundo, y para siempre. La justicia de Dios es la que Cristo proporciona, y se recibe por medio de ejercer la fe en Él y lo que Él hizo en la cruz, todo por nosotros. La ignorancia de Israel era voluntariosa. Y procurando establecer la suya propia. El caso de cualquiera que intenta establecer la justicia por cualquier método, además de la fe en Cristo y la cruz. No se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios se resguarda en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Cristo cumplió la totalidad de la ley. A todo aquel que cree. La fe en Cristo garantiza la justicia que la ley tenía, pero no pudo dar. La justicia. Porque Moisés describe la justicia, que es por la ley, Nos dice claramente que la ley contuvo en realidad la justicia, pero la justicia que el hombre no podía alcanzar debido a su condición caída. que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo dice que no importa con cuánto esfuerzo una persona procura seguir la obediencia perfecta, él será incapaz de lograrla. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: Declarará la simplicidad maravillosa y hermosa que se encuentra solo en Cristo. no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Para ser salvo, no tiene que desempeñar ninguna gran tarea como va a hacer bajar a Cristo en persona del cielo. Como veremos, la palabra de Dios es suficiente. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Cristo no tiene que bajar del cielo o subir del abismo para impartir perdón y santidad al pecador. El mensaje cristiano no contiene imposibilidades algunas. Mas, ¿qué dice? En otras palabras, esto nos indica cómo ser salvo. Cercana está La palabra de Dios aún en tu boca, indica la confesión que debe salir de la boca para ser salvo, justo como Pablo dice en el siguiente versículo. y en tu corazón. Expresa la parte del hombre en la cual comienza la fe. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Manifiesta la declaración de Pablo que la justificación está en el principio de la fe, a diferencia del principio de las obras. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. En otras palabras, todo predicador ha de predicar a Cristo y el crucificado. ¿Cómo recibir? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Confiesa que Jesús es el Señor de la gloria y el Salvador de los hombres, y que Él murió en la cruz para que seamos salvos. y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Corresponde a la resurrección corporal de Cristo, como es obvio. serás salvo. Es claro y sencillo. Porque con el corazón se cree para justicia, Expresa la palabra creer en la manera de pensar, no de sentimiento. Creer tiene que ver con creer en Cristo y de que su sacrificio en sí mismo expió todo el pecado. pero con la boca se hace para confesión para salvación. Cuando la fe sale de su silencio para anunciarse y proclamar la gloria y la gracia del Señor, su voz es la confesión, Porque la Escritura dice: que combina porciones de Isaías capítulo 28, verso 16, con el capítulo 49, verso 23. todo aquel que en él creyere Declara el hecho de que la salvación está al alcance de todos. no será avergonzado, En esencia dice, no se quedará avergonzado, más bien recibirá lo que se prometió. porque no hay diferencia de judío y de griego, Se debiera leer entre el judío y el gentil. Todos deben venir por el mismo camino, que es por medio y a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz de parte nuestra. porque el mismo, que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan.
Se le darán las riquezas de la gracia a todos los que verdaderamente llaman al Señor. Porque todo, Cualquiera, donde quiera. aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Se refiere al pecador que viene a Cristo, pero puede referirse a cualquier creyente y con cualquier necesidad. La cruz es el medio por el cual todo esto está hecho. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? El gran pecado de la humanidad es el pecado de la incredulidad. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? La ignorancia no es la salvación. Esta es la empresa de la Iglesia para llevar el Evangelio al mundo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Revela el método de Dios para proclamar su mensaje. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquellos que envían al predicador son tan importantes como el mismo predicador. Como está escrito: Isaías capítulo 52, verso 7. cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Indica el mensaje que, de ser aceptado, hará las paces entre el pecador y Dios. De los que anuncian el Evangelio, Buenas nuevas. de lo que es bueno. Todo fue hecho posible por la cruz. Pero no todos obedecen al Evangelio. No todos los que oyen el Evangelio prestarán atención al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías capítulo 53, verso 1. A pesar de quién era Cristo y lo que él hizo, solo unos cuantos lo aceptaron como el Mesías. Luego la fe es por el oír, Es la publicación del Evangelio que produce la fe. y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene solo por medio de oír cualquier cosa, sino más bien de oír la palabra de Dios y de creer la palabra. Sin excusa. Pero digo, ¿acaso no han oído? Se refiere a que Pablo vuelve a tratar el asunto de los judíos. Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los confines de las tierras las palabras de ellos. Claramente declara que Israel sabía acerca de Cristo y lo rechazó de todos modos. Pero digo, ¿no ha conocido esto Israel? No había excusa alguna para que Israel no lo supiera. Tenía la palabra de Dios como su guía. Primeramente Moisés dice: Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Unos 1600 años antes del día de Pablo, Moisés profetizó la aceptación del Evangelio por los gentiles. E Isaías determinadamente dice: Isaías capítulo 65, versos 1 y 2. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como Moisés, el profeta Isaías predijo que los gentiles oirían y recibirían el Evangelio. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por su rechazo de Cristo y la cruz, la mayoría de Israel se transformó en vasos de ira por su obstinación e incredulidad. En la actualidad, ¿está haciendo lo mismo la Iglesia?